Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube y bueno, vamos a hablar un poquito en esta ocasión de qué comer, cómo llevar una alimentación adecuada y enfocada pues a las competiciones de CrossFit, ¿no? Ya no solo a nivel profesional, porque la mayoría de los que me seguís pues competimos, entre los que me incluyo, pues a nivel de competiciones pues más amateur, ¿no? Por así decirlo, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, la verdad es que nos gusta mucho competir y siempre pues nos gusta dar un poco más. Y la nutrición pues es un factor súper importante a la hora de prepararnos una competición como es debido, ¿no? Muchas veces nos centramos mucho en el entrenamiento, durante todas las fases de la temporada, llevando bien esa descarga, esa carga de entrenamiento, pero al final llega el día de la competición y nos surge esta duda de qué debemos comer. Lo primero de todo, la alimentación, al igual que el entrenamiento, no es solo cuestión de esa misma semana. Es decir, lo mejor, lo idóneo, sería intentar llevar una alimentación durante toda la fase de la temporada, ¿no? Es decir, tener una buena alimentación. Pero bueno, partimos de esta base, de que tenemos una buena alimentación, llega el día de la competición, ¿qué comemos? Pues bueno, lo más importante es que no llegue el día de la competición y no sepamos qué comer, sino que tenemos que hacer ciertas cosas los días previos para optimizar esta alimentación y optimizar nuestro rendimiento y por tanto nuestro resultado, ¿no? Por tanto, lo más importante de todo son los días previos, ¿vale? Los días previos, esos días que se realiza esa descarga de entrenamiento, con la alimentación es lo contrario, ¿no? Tenemos que cargar, tenemos que hacer una carga de carbohidratos. Supongo que lo hemos oído muchas veces, ¿no? Pero, ¿qué es esto? ¿Qué significa hacer una carga de carbohidratos? ¿Y cómo lo hacemos de forma práctica, ¿no? Porque al final, si yo me pongo a hablar de gramos por kilo, de peso corporal, de hidratos y tal, al final nos liamos y no hacemos nada. Lo más importante es hacerlo. Por tanto, ¿cómo hacemos esto? De forma muy sencilla, los días previos simplemente vamos a aumentar pues los hidratos de nuestras comidas. Simplemente. Vamos a empezar, por ejemplo, las competiciones suelen empezar los sábados, algunas empiezan los viernes, pero bueno, esta carga de hidratos vamos a empezarla 2 días antes, que suelen ser los 2 días que ya empezamos a bajar la carga de entrenamiento, realizamos algún descanso activo y demás. Para ponerlo en práctica, vamos a pensar que la competición es un sábado, ¿vale? Por tanto, voy a hablar de días a la semana, pero si la competición empieza el viernes, pues sería adelantar un día todo lo que estoy contando. Partimos de la base que la competición es el sábado, ¿vale? Pues entonces ya desde el mismo jueves deberíamos empezar a hacer esa carga de carbohidratos. No tenemos que cambiar nada, de hecho es una de las cosas más importantes de la alimentación en competición, es que no tenemos que cambiar absolutamente nada, no es momento de probar nada, ningún suplemento, ninguna comida extraña, ni comer absolutamente nada. Tenemos que seguir todo igual, ¿vale? Si no hemos hecho el trabajo bien, ya está, ya no hay vuelta atrás. Por tanto, partiendo de nuestra alimentación, ¿qué vamos a hacer ese jueves? Pues muy sencillo, vamos a aumentar en torno a un 50% la cantidad de hidratos de todas nuestras comidas. Muy, muy, muy fácil, ¿vale? Por ejemplo, si yo como 100 gramos de pasta o de arroz, pues comeré 150, ¿vale? Simplemente eso. Si no lo contabilizo, pues pensar si, por ejemplo, mi plato contiene una ración de hidratos, pues la mitad la añadiríamos, ¿vale? Basta con eso en todas las comidas, no tenemos que complicarnos nada más, ¿vale? Eso el jueves. El viernes, aquí surgen un par de cosas, ¿vale? La primera, si tenemos nervios de la competición, es importante que reduzcamos un poquito el nivel de fibra, ¿vale? Para que no nos siente mal a nivel gastrointestinal y la digestión no afecte después a los días posteriores de la competición, ¿vale? Sabemos que esos nervios pues afectan un poquito a nivel digestivo y nos hacen digerir un poquito peor, ¿no? Nos hacen soltarnos un poquito más, por así decirlo. Cosa que hace la fibra. Por tanto, si mezclamos fibra con nervios, no se llevan del todo bien, por así decirlo. Entonces, hay que tener en cuenta cómo estamos de nerviosos, ¿no? Si no tenemos nervios, ninguno, tenemos ya cierta experiencia en competición, no hace falta que reduzcamos el consumo de fibra, ¿vale? Siempre y cuando podamos comer la cantidad de hidratos que necesitamos. Ahora bien, para ponerlo en práctica, vamos a realizar, al igual que el jueves, el viernes, en la
depende. Si por ejemplo hacemos 4 comidas, las 2 primeras comidas aumentaremos un 50% los hidratos y en las 2 últimas comidas vamos a aumentar un 100% la cantidad de hidratos que comamos normalmente. Es decir, si comíamos 100 gramos de pasta, 100 gramos de arroz, comeremos 200. ¿Qué pasa aquí? Que a lo mejor tenemos que sacrificar un poquito esa fibra, esos vegetales, porque son muy saciantes y el volumen del plato podría hacernos que nos sentara mal la comida. Entonces, tenemos que ver cómo es nuestro nivel de saciedad y cómo es el volumen de comida después de aumentar el doble esos carbohidratos, ¿vale? Entonces, importante, 2 puntos. Si tenemos nervios de la competición, vamos a bajar el consumo de fibra, por tanto, vamos a eliminar cereales integrales, vamos a eliminar fruta, verdura, en la medida de que nos siente bien. Es decir, pues comemos, por poner un ejemplo práctico, la mitad. La mitad de fruta, la mitad de verdura, de lo que estemos acostumbrados a comer. Esto es importante, como digo, para sentirnos bien. Si tenemos muchísimos nervios, incluso podemos eliminarla completamente, ¿vale? Primero la verdura, que tiene más fibra, y después ya la fruta, ¿vale? Después, para las fuentes de carbohidratos, eliminaremos la fibra en ambos casos, estamos nerviosos o no, por el simple motivo de que los carbohidratos que no contienen fibra de forma natural son menos saciantes y por tanto podemos llegar a ese volumen de comida que en esas 2 últimas comidas será el doble, como digo, de la cantidad de carbohidratos. ¿Y cuáles son estos hidratos menos saciantes? Pues, como digo, los que contienen menos fibra, que son pasta blanca, arroz blanco, pan y derivados, ¿vale? Por ejemplo, cereales, que son derivados del trigo, cereales de desayuno, por así decirlo. Estos son los carbohidratos que son, pues, menos saciantes y por tanto tienen menos fibra, ¿vale? Está relacionado. Los carbohidratos más saciantes contienen más fibra, que serían los que tenemos que eliminar o evitar, ¿vale? Para no tener un gran volumen de comida que nos pueda sentar mal. Por ejemplo, la patata, porque tendríamos que comer muchísima cantidad. La legumbre, por su alto contenido en fibra y su gran saciedad, no nos interesa. Cereales integrales como arroz, pasta integral, por su gran contenido en fibra y además porque también es más saciante, ¿vale? Tenemos que eliminar esto. Después, otra cosa importante, el día de la competición ya, pasamos al mismo día de la competición, hemos realizado la recarga, como digo, resumiendo, el jueves un 50% más de hidrato en cada comida, el viernes 50% en las primeras comidas, el doble de la cantidad de hidratos en las 2 últimas, ¿vale? Por tanto, al día siguiente ya llegamos cargados. Normalmente el primer WOD suele ser temprano. Si estamos acostumbrados a entrenar en ayunas, no hay ningún tipo de problema. No tenemos que probar nada ni hacer nada, absolutamente nada. Por ejemplo, si nosotros estamos acostumbrados a entrenar con un café, pues podemos tomar ese café e irnos a hacer el primer evento, ¿vale? No hay ningún problema. ¿Que no? Y por ejemplo, el WOD es muy temprano, pues lo que podemos hacer es, junto a ese café, por poner un ejemplo, no es necesario el café, pero por poner el típico ejemplo que nos tomamos el café, ¿no? Pues podemos incluir algo que se digiera de forma rápida para no tener que levantarnos mucho antes y tener que hacer la digestión. Por ejemplo, en esa primera comida podemos acompañar el café con 3, 4 o 5 dátiles, ¿vale? Por ejemplo, que es una fuente que se digiere muy bien, incluso con un zumo, ¿vale? Azucarado, cualquier zumo azucarado, siempre y cuando estemos acostumbrados y nos siente bien, ¿vale? No es, como digo, no es momento de innovar. Si no estamos acostumbrados a tomar zumo, no nos vamos a beber medio litro de zumo antes del primer evento, porque no se nos va a digerir bien. Por tanto, eso nos lo tomamos junto al café, media hora, 3/4 de hora antes, 1 hora antes del evento, está bien, ¿vale? Si ese primer evento lo tenemos bastante alejado, es decir, lo tenemos cerca de mediodía y nos podemos levantar con tiempo, pues realizamos el desayuno normal y esperamos esas 2 horas que suelo recomendar, sería lo óptimo para que la digestión esté ya casi hecha a nivel estomacal y podamos rendir bien. Después del primer evento, las competiciones todas suelen ser parecidas, ¿vale? El primer evento suele ser temprano, el segundo a cerca de mediodía, con una diferencia entre 2-3 horas entre uno y otro, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. En ese caso, después del primer WOD, ya sí recomiendo hacer un desayuno, pero muy moderado. Es decir, primero de todo, con cosas que estemos acostumbrados. Yo siempre recomiendo, por practicidad, porque al final nos pilla fuera de casa, en un pabellón, tal, donde no podemos llevar grandes cosas. Yo siempre recomiendo un batido de proteínas,
que estemos acostumbrados a tomar. Y por ejemplo, pues un plátano con unas tortas de maíz, unas tortas de arroz y si queréis algún dátil. No gran cantidad de comida. Recordad que la que recarga de los días previos nos sirve para tirar durante mucha parte del día con grandes niveles de glucógeno. Entonces, no es necesario comer a reventar después de cada WOD. Además, suelen ser WOD cortos, ¿vale? A veces son incluso WOD de 4 o 5 minutos, 7, si es un WOD de 15, pues sí que hay un poquito más de desgaste, pero normalmente las competiciones suelen ser WOD más bien cortos. Si por ejemplo es un WOD tipo carrera, que es un WOD largo, sí que hay un desgaste mayor. Por tanto, ahí intentaremos, siempre y cuando nos siente bien, aumentar ese consumo pues de hidratos, por ejemplo, tortas de arroz, como digo, plátanos, dátiles o incluso cereales, ¿vale? Cereales como tipo cornflakes, que no lleven fibra, ¿vale? No es momento de incluir avena, ni muchas frutas que sean muy fibrosas, ¿vale? Recomiendo siempre plátano porque es fácil de llevar y dátiles porque también son fáciles de llevar, tienen glucosa y se digieren bien, se digieren rápido, ¿vale? Para que en esas 2 horas podamos hacer la digestión hacia el siguiente evento. Esto es importante, ¿vale? No he hablado mucho de la proteína los días previos, al igual, ni de las grasas, porque son cosas que no vamos a mantener. Al igual que el mismo día de la competición, esa proteína no nos servirá tanto para la energía hasta el segundo WOD, pero por ejemplo, si son 2 días de competición, esa proteína servirá para regenerar tejidos de cara al día siguiente, ¿vale? En ese momento no tiene un efecto inmediato, como si lo hacen los carbohidratos, pero nos servirá para el día siguiente estar medianamente o lo más posible recuperado, ¿vale? Entonces, como digo, terminar el primer WOD, cuanto antes comemos, cuanto antes siempre y cuando nos sintamos bien y tengamos hambre. ¿Qué pasa? Los nervios nos quitan el hambre. Otro factor importante, si no tenemos nada de hambre, nada, a veces, como digo, como hemos hecho una recarga los días previos, si el WOD primero no ha sido muy demandante, no ha sido muy largo, tampoco es necesario comer gran cosa entre uno y otro, ¿vale? No tenemos hambre, pues un zumo, o después de ese primer evento, o unas tortas de arroz simplemente, o un plátano, o 3, 4 dátiles, cosas así, y listo, ¿vale? Si no tenemos hambre, incluir esa proteína puede ralentizar la digestión, por tanto, no lo dejaríamos ya para el segundo, entre el segundo y tercer WOD, ¿vale? Como digo, si no tenemos hambre, un poquito de hidrato, que estemos acostumbrados, que nos siente bien, y listo, hacia el segundo, ¿vale? Normalmente del segundo al tercero, aquí sí que viene normalmente, ¿vale? Un lapso de tiempo entre 4 o 5 horas, ¿vale? Normalmente uno suele ser a mediodía, otro suele ser ya hacia la tarde. Por tanto, aquí sí, se viene comida completa. ¿Cómo vamos a hacer esta comida? Pues vamos a seguir los parámetros que comamos siempre, es decir, los que hayamos hecho los días previos, la alimentación que estemos adaptados, ¿vale? Pero vamos a priorizar carbohidratos, como hemos dicho antes, que no sean fibrosos, que se digieran bien, pasta, pan, arroz, lo más cómodo, sencillo, rápido, una fuente de proteínas que no sea muy grasa para que no afecte mucho la digestión, pollo, atún, fiambre, jamón, incluso si no es muy graso, huevo duro, ¿vale? Fuente de proteína que se digiera bien. Y después no vamos a añadir nada de vegetales, porque la fibra puede ralentizar esa digestión. Y lo que vamos a hacer es la cantidad de hidratos, aumentarla como el día previo. Es decir, como la última comida del día previo, al doble de lo que estemos acostumbrados. Pero siempre y cuando nos siente bien, tengamos hambre y notemos que no nos estamos forzando a comer, ¿vale? Es muy importante escuchar la sensación de nuestro cuerpo, porque es mucho peor hacer un WOD sin haber comido mucho, es decir, sin haber hecho la mejor recarga del mundo, que hacerlo con malas sensaciones intestinales, ¿vale? Hacer un WOD empachado puede echarnos por tierra todo el rendimiento en ese WOD, ¿vale? Entonces es prioritario quedarnos medio vacíos que medio llenos, ¿vale? Pero como digo, siempre y cuando tengamos hambre, adelante, ¿vale? Podemos hacer esa comida. Como fuente de grasa, recomiendo poca, ¿vale? Quizá pues un poquito de aceite de oliva, un puñadito de frutos secos o aguacate, cosas así, pero no en gran cantidad, ¿vale? Como hemos dicho, fuente de proteína magra, esa gran fuente de hidratos como principal en el plato y aderezamos con un poquito de grasa, ¿vale? Ya después pues podemos añadir pues cosas que nos sienten bien, ¿no? Alguna especia, alguna salsa, si queréis un poco de ketchup o cosas
que estemos acostumbrados, ¿vale? Por ejemplo, el ketchup tiene azúcar, por lo tanto no pasaría nada, sino sería incluso recomendable. Y listo, ¿vale? Pues una comida, como digo, que estemos acostumbrados. Si queréis de postre, pues nos quedamos con hambre, pues podemos seguir añadiendo plátano, dátil, no hay problema, ¿vale? Esta comida, al menos si tenemos 4 horas entre un evento y otro. Si volviéramos a tener 2-3 horas, repetiríamos la comida del primero, ¿vale? Después del siguiente evento de la tarde, ¿vale? Suele ser ya la siguiente comida que viene es la cena. Aquí yo lo que suelo recomendar, primer día de la competición, y no es una recomendación para todos, pero sí es verdad que nos relajemos un poco, disfrutemos con quien hayamos ido a competir. Si queremos, si estamos lejos, podemos salir a comer una comida local, pero que sea una comida más libre, ¿vale? Por así decirlo. Ya hemos estado 2 días previos haciendo las cosas bien, hemos estado el día de la competición, mucha tensión, haciendo las cosas bien, comiendo bien, y por ejemplo, salir a cenar una pizza, una hamburguesa, cualquier cosa que os apetezca, para mí es una gran idea. ¿Que no queréis? Podemos seguir comiendo las recomendaciones del día de antes, ¿vale? Esta vez sí, ya añadiendo un poquito de vegetales, y ya que la vamos a hacer bien, o fruta, ¿vale? Porque ya los nervios se habrán calmado un poquito. Pero como digo, yo recomiendo esta comida tomárnosla de forma libre. Y por ejemplo, dentro de esas comidas libres, es una buena opción, mejor, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, tampoco hace falta obsesionarse mucho con esto, pero siempre es mejor un italiano, por ejemplo, que ir a comer hamburguesas. ¿Por qué? Básicamente porque un italiano, pues, esa comida tiene muchísimo más carga de carbohidratos que, por ejemplo, una hamburguesa que a lo mejor tendría más carga de grasa, ¿no? Por así decirlo, en las calorías totales. Como digo, no hace falta obsesionarse con esto. Y bueno, al día siguiente repetiríamos todo este proceso. Depende del lapso que tengamos entre un WOD y otro, repetimos así. Bueno, después, domingo, ¿vale? O, en este caso, último día de la competición. Solemos tener 2, incluso 3 WODs si hacemos una final, ¿vale? Como digo, esto son recomendaciones generales, no tiene por qué ser siempre así, pero sí es verdad que este día vamos mucho más fatigados, ¿no? A nivel general. Entonces, pensar que por más comida que metáis, no vamos a recuperar más ni vamos a tener más energía, ¿no? Hay un error muy común, siempre que hayamos seguido todas las pautas anteriores, un error muy común que nos levantamos al día siguiente, como es normal, estamos reventados. ¿Qué hacemos? Metemos más comida para rendir en esos WOD. Error. El cuerpo tiene un cansancio, el cual no puede compensar con más comida, ¿vale? Otra cosa es que el día de antes hayamos generado mucho déficit o no hayamos comido bien, en ese caso vale. Pero no nos obsesionemos con eso, ¿vale? Hemos estado recargando días antes, todavía tenemos glucógeno, hemos estado haciendo las cosas bien, entonces no os preocupéis por eso, ¿vale? Como digo, seguimos las mismas recomendaciones. Si es un evento de 3 días, seguimos las recomendaciones 3 días. Y después de la competición, pues ya volvemos a nuestra alimentación normal, ¿vale? Si queremos, pues, ese día, pues también podemos hacer una comida libre, en plan, ya me he quitado todo el peso. Y básicamente, pues, estas serían las recomendaciones. Como digo, nos centramos mucho en la carga de carbohidratos, jugamos con esa fibra, con esa saciedad de los carbohidratos, y poco más. Hemos hablado de muchos puntos, pero al final todo se resume a unos puntos muy básicos, ¿vale? Recarga a partir del jueves, viernes aumentamos un poquito esa recarga, bajamos la fibra para no tener ni tanta saciedad ni tanto malestar gastrointestinal. Sábado, primer WOD, si es muy temprano lo podemos hacer en ayunas o comiendo muy poquito. Entre el segundo y tercero, un snack rápido, en plan batido de proteína, torta de arroz, plátano, par de dátiles, no mucho. Entre segundo y tercer WOD, si hay 4 horas al menos, ¿vale? Es decir, que podemos dejar 3 horas de digestión, haríamos una comida completa, sin vegetales, alta en carbohidratos, moderada en proteína, moderada en grasa, ¿vale? Por la noche, comida libre, día siguiente, vuelta a empezar. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna competición a la vista, os puedan servir todas estas recomendaciones. Y bueno, que me encantaría que me dejarais algún comentario si estáis esperando alguna competición, vais a seguir estos consejos, o si ya habéis hecho alguna competición, habéis visto este vídeo, os ha gustado, ¿vale? Pues nada, chicos, muchas gracias por seguir aquí y bueno, no olvidéis de dar un like y por supuesto os suscribís a mi canal. Un saludo.